Aviso, el siguiente video tiene 3 cambios de outfit porque fue hecho en 3 días distintos con muchísimo amor. Y dicho esto, también lo que recomiendo, y fue una conclusión que saqué cuando terminé de grabar, una buena manera de quizás aprovechar este video es primero verlo en su totalidad sin ir haciendo al mismo tiempo, y mientras lo van viendo yo recomiendo que vayan anotando ciertos tips que son importantes, y al lado se pueden anotar el timing del momento del video para poder verlo después cuando lo estén trabajando. ¿Por qué recomiendo esto? Porque hay muchos tips y este video, a diferencia de los dos anteriores, no es un tutorial paso a paso. Hay momentos en los que sí, sobre todo al comienzo, pero después empieza a ser más ir mostrándoles cómo es el flujo de trabajo y no necesariamente porque tienen que hacer todo lo que hice yo exactamente en los mismos fotogramas, ¿sí? Así que dicho esto, vamos con el video. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video tutorial vamos a hacer la tercera parte de salto de personaje. Durante la clase anterior, durante las dos clases anteriores, que en realidad son dos videos, estuvimos haciendo la introducción, un poquito al Maya, un poquito a la animación, un poquito al personaje en sí. En el segundo video vimos específicamente las poses principales, ¿sí? Dijimos que animamos en blocking, aunque todavía no nos metimos de lleno en ese concepto. Lo que estuvimos haciendo básicamente, y paso a compartir pantalla, fueron las poses principales, ¿sí? Utilizamos el motion trail y, si mal no recuerdo, las estuvimos haciendo de 10 fotogramas en 10 fotogramas, ¿ok? Dijimos que por supuesto que este no era el timing final ni por casualidad de nuestra animación. De hecho, hay momentos donde están o muy rápidos o muy lentos. Pero en esta etapa de aprendizaje lo hicimos de 10 en 10 fotogramas, excepto el primero, porque bueno, va del 1 al 10, así que son 9 frames, es lo mismo. Lo hicimos básicamente por un tema de más... Estoy pensando en la palabra que no me sale, bueno, más pedagógico, pero pedagógico me da muy a colegio. Sí, para que se entienda mejor, ¿sí? A lo que voy con esto es, a medida que ustedes vayan avanzando, trabajando en sus animaciones, van a notar que en realidad este proceso no es que se hace cada 10 fotogramas o cada una cantidad de fotogramas determinadas, sino que se va haciendo en la marcha y ya van a ir incorporando el timing de lo que estén animando al mismo tiempo que lo van haciendo, sin tener que hacer el proceso primero de plantear las poses de 10 fotogramas en 10 fotogramas, ¿sí? Dijimos que esta primera etapa se llama blocking, aunque en realidad es un pseudo blocking. Vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando concluyamos este ejercicio, que el blocking en realidad es otra cosa. Si a alguno le interesa, puede, en mis videos, en mi canal, puede chusmear un poquito. Hay algunos videos explicando qué es el blocking, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora digamos que planteamos las poses principales y en el medio del programa, por supuesto, lo que hizo fue interpolar, ¿sí?, entre las distintas poses. Pusimos una cámara, también la cámara la podemos bloquear, por ejemplo, ¿sí?, para no movernos sin querer en la vista de cámara, porque es muy común que estemos trabajando en... esperen, me pongo en la vista de cámara, que no estoy en la vista de cámara. Ahí va, botón secundario acá en la camarita, ¿sí? Cámara 1, ahora sí. La puedo bloquear la cámara, entonces acá no me muevo, pero acá me puedo mover tranquilamente en perspectiva. Esa es una manera segura, porque siempre cuando estamos trabajando, qué sé yo, en la vista perspectiva, es muy común que nos confundamos y inconscientemente querramos mover la cámara, y si bien no es la muerte de nadie, es un bajón porque quizás estuvimos trabajando desde esa puesta de cámara y nos gustaba, ¿sí? Por ahora igual no pasa nada, se reacomoda la cámara y listo, pero en el mundo laboral ya es otro tema, porque a veces la cámara, desde donde está puesta, ya viene quizás aprobada por el director o el director de animación, y mover la cámara no conviene, ¿sí? Porque ya está aprobado de antes. Es un tema más técnico y sobre todo de pipeline, o sea, de flujo de laburo. Vamos a usar mucho la palabra pipeline, la van a usar mucho el resto de sus vidas, esperando que se dediquen a esto. La palabra pipeline se refiere justamente a la cadena de producción, ¿sí? Esa vendría a ser la traducción exacta, que es algo así como... Nada, esto viene después del otro, lo otro después de aquello y aquello después de aquello otro. O sea, el orden de las cosas. Yo, en la clase anterior y clase a clase, y esto se los voy a decir siempre, en el 3D hay que ser lo más prolijos posible. No es porque no haya desprolijidades, al contrario. Para que cuando surjan las desprolijidades o cuando surjan las excepciones o los problemas, sean lo más fácil de atacar, porque el resto del panorama está bastante prolijo, ¿sí? Esto lo vamos a repetir constantemente.
Bueno, basta de hablar, vamos a meternos de lleno en el programa, ¿sí? Por el momento igual la cámara, si bien la tengo ahí, me voy a ir al outliner mejor, porque ahí voy a tener más acceso a mi control set. ¿Se acuerdan que lo podíamos seleccionar? Y una de las cosas que habíamos dicho la clase pasada era que lo último que hacíamos para estar seguros que todos los controladores tenían keyframe en todos los frames que estuvimos trabajando, que dijimos que era por ahora 10 en 10, lo que hice fue apretar la S, ¿sí? En cada uno de estos frames, de estos keyframes, perdón. Se estarán preguntando cómo estoy pasando de keyframe en keyframe, o cómo paso de frame en frame, que esto era algo que creo que no lo comenté en el video pasado, en clase tampoco, así que lo voy a comentar a continuación. Para pasar de keyframe en keyframe, o sea, de fotograma clave en fotograma clave, se utiliza el punto y la coma del teclado. Y para pasar de frame en frame, Alt, punto hacia adelante y Alt, coma hacia atrás, ¿sí? Yo lo hubiese hecho tranquilamente al revés, lo hubiese programado al revés, pero bueno, así viene el Maya. Por supuesto que esto se puede customizar. Yo nunca recomiendo que customicen demasiado el software y mucho menos las teclas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el día de mañana, en el mundo laboral, cuando ustedes trabajen en una compu y si de golpe se van a almorzar y un compañero de ustedes necesita usar la computadora en la que están ustedes para hacer algo, el tipo tiene que poder sentarse en la máquina y no tener que andar adivinando cuáles son los atajos, los shortcuts o las teclas, ¿sí? Que estuvieron utilizando. Así que por eso lo más importante es dejarlo lo más por default posible y amoldarse al programa. Bien, hecho esto, ¿sí? El resultado de la animación es este. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a continuar con todo nuestro control set del personaje seleccionado. Y vamos a empezar a trabajar un poquito el timing, o sea, el tiempo, el ritmo, ¿sí? De la animación, para que parezca un poquito más realista. No nos vamos a meter todavía con las curvas de animación, pero sí vamos a empezar a trabajar el timing. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir trabajando por zonas, ¿sí? Esto, si yo estoy trabajando hasta el frame 80, o, a ver, en la línea de tiempo, por más que yo esté trabajando todos estos keyframes, o sea, desde el 1 hasta el frame 120, perdón, keyframe no, frame. Del 1 al 120, si ustedes quieren trabajar en una zona en particular, pueden meterle zoom, ¿sí? Desde acá, desde la punta. Y desde el medio se pueden mover en la línea de tiempo, ¿sí? Si quieren como trabajar más al detalle, ¿ok? Lo mismo al revés, si hacen zoom out. Eventualmente cuando hagamos animaciones más largas, obviamente que el límite del Maya no es 200 frames. Ustedes pueden poner acá un rango mayor, por ejemplo, no sé, 300, y la línea de tiempo automáticamente se adapta, ¿ok? Bien, igualmente voy a poner como estaba, voy a poner 100. Ahí está. Sí, de hecho esta animación no nos puede llevar más de 100 o 125 frames. O sea, 4 o 5 segundos. Bien, con todos los controladores seleccionados, repito, con todos los controladores seleccionados, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a trabajar primero la parte de la anticipación. Vamos a trabajar las pausas, vamos a trabajar el timing general. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sé que el tipo se agacha, ¿ok? Tuc, ahí se agacha. Bien. Por supuesto que no va a salir despegado enseguida, sino que lo que va a hacer es hacer una pausita y después salir despegado. Entonces lo que voy a hacer es, primero capaz que la agache en 10 frames es un poco, lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Entonces muevo este key, por ejemplo, fotograma 7. Tuc, un frame menos, a veces, o 2 frames menos, parece poco, pero es bastante. Bien, y después, como les decía, quiero que el tipo se mantenga agachado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar este keyframe. Lo voy a copiar ahora de la manera tradicional de la que ya les he comentado, que es botón secundario copy, ¿sí? Y ahora vamos a ir al otro frame y vamos a hacer botón secundario paste. Sin embargo, en un ratito les voy a mostrar otra forma de copiar y pegar keyframes del Maya para que trabajen más rápido. Pero es una combinación de teclas, así que atentos. Bien, entonces lo voy a pegar más adelante, por ejemplo, acá. Para que haga una pausita, ¿ven? Tuc, y hace esa pausa. A veces puede pasar, y yo acá les voy a empezar a tirar muchos datos. Así que si ustedes están anotando, yo recomiendo, siempre recomiendo que anoten, por más que tengan el video grabado. Soy muy fan de las notas, a mí cuando he estudiado siempre me han servido, capaz que no es el caso de ustedes, pero si están anotando, anoten esto que voy a decir a continuación. Puede suceder que a veces, por más que yo acá tengo el fotograma 7 y el fotograma 16, que son exactamente iguales, fíjense. Pero en el medio al Maya a veces le pinta como hacer un vaivén, ¿sí? Porque son los dos extremos son iguales, pero hace como wow, eso.
La forma de solucionarlo rápido no es volverse locos copiando y pegándolo una y otra vez porque les va a seguir pasando. Seleccionen el rango de esos keys. Botón secundario. Tangentes, auto. ¿Sí? Por ahora esto tómenlo como algo mecánico. Más adelante vamos a ver bien qué son esto de tangentes, auto, step. Pero por ahora hagan esto. ¿Sí? Lo que hace es como resetear los keys, básicamente. Resetea los keys del Graph Editor, las curvas. ¿Bien? Bien. Entonces ahí se agacha, mantiene y salta. Cuando salta, voy a agarrar todo este rango de keys, lo voy a mover un poquito más adelante. No necesariamente ustedes lo tienen que hacer, pero para trabajar más cómodo. A mí me gusta siempre cuando voy trabajando como ir dejando un espacio adelante. Entonces, el tipo se agacha y salta. Bien. En el salto, a ver, este despegue, el pasaje de esta pose a la que sigue, que es esta, no puede llevar más de 4 frames. Así que, ¿por qué digo esto? O sea, ustedes ahora estarán diciendo, ¿pero por qué el profe dice 4 y no 5 o 6? Bueno, primero, no es que sea tan exacto, pero sí, en estos primeros ejercicios, yo siempre recomiendo que más o menos me hagan caso a la cantidad de frames que les digo, no porque quiera limitarlos artísticamente, sino porque desde la experiencia, al principio, los voy a ir guiando, es como cuando uno arranca a andar en bici, ¿sí? Al principio va con un palo enganchado en la bici o algo, hasta que le empiezan a tomar el ritmo, el timing, y después van a soltarse solos. Pero en estos primeros ejercicios capaz yo les digo, che, esto háganlo cada 3 frames. Y se los digo porque quizás en una acción tan simple como despegar del piso, que es algo explosivo, el movimiento es rápido. Entonces lo voy a llevar, por ejemplo, acá al frame, qué sé yo, si estoy parado en el 16, vamos a llevarlo al 19, a ver cómo da. Bien, da un poco brusco, así que lo llevamos más adelante. 4 frames. 4 frames capaz que va mejor. La próxima pose es esta, la que está en el aire. Así que la voy a llevar, por ejemplo, al frame, no sé, 25. Tuc, ¿sí? Y después la otra es la que ya está aterrizando. Lo vamos a llevar, por ejemplo, al frame 30. Después esto lo vamos a reacomodar igual, ¿eh? No se preocupen. Y después la otra es en la que está llegando. Vamos a llevar, no sé, el frame... Lo estoy llevando por zona. No me estoy... ¿Cómo les puedo decir? No es que lo estoy haciendo exactamente y digo, este frame en el que lo estoy dejando va a ser el frame final. No, lo estoy acercando más o menos, haciendo como un croquis, ¿sí? Un borrador de más o menos la cercanía de las poses. Por ejemplo, acá también cae, tuc. Fíjense que estoy metiendo 3, 4, 5 frames, no mucho más. Y después, en la pose que llega, ¿sí? Y ya esta pose final la voy a dejar un poquito más adelante. Por ejemplo, en el frame, no sé, 60 y algo. Para que se termine de acomodar. Después seguramente ahora vamos a ponernos a mover estos keyframes. Esto vamos a meter más keyframes acá en el medio. Acomodar, capaz a llevar más adelante. Y la animación sí nos termine durando 100 frames. Por ahora lo que tenemos es esto. Bien. En cuanto a timing, está un poquito mejor. ¿Sí? Porque hay una pausa para anticipar. En el momento del salto hay una aceleración. La aceleración por ahora no la logré desde el Graph Editor, sino que la logré desde la cercanía de los keys. O sea, si yo meto un key y otro key a 3, 4 frames y después el que sigue capaz lo llevo a 5 frames, ¿sí? Y el que sigue, fíjense que lo puedo llevar un poquito más lejos todavía. Lo que tengo es movimiento explosivo y acá empieza a estar más tiempo en el aire. ¿Se entiende? Voy a ver si puedo utilizar Epic Pen, un toque. Así les dibujo bien sobre la pantalla. Ah, no, el instalador no. Denme un segundo que pauso el video. ¿Dónde está esto? Bien, ahí estamos. Bien, lo que les quería mostrar era esto, ¿sí? Yo acá tengo momento explosivo, ahí, ¿sí? Y después vamos a usar otro color. Acá empieza a estar más lento y acá en rosa lo vamos a usar para marcar esta parte que está más lenta, ¿sí? Entonces, acelera y después en todo este rango de keys ya empieza a desacelerar por un tema de lejanía de keyframes. Bien, volvemos. Bien, acá mantiene, ¿sí? Y después cuando aterriza lo mismo. Acá que ya está como cayendo. Podemos acercar a ver esto un poquito más acá. Yo voy probando mucho, ¿eh? Bueno, ahí está muy brusco. Fíjense que esto es antinatural. Denle mucha bola a esto también. Esto es muy antinatural. Entonces, capaz un frame más. Y esto... Ay, qué difícil que es mover los keys en el Maya 24, por Dios. Ahí va.
Ahí va. ¿Ven? Entonces acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 keys. 1, 2, 3, 4 keys de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y después 5, 6 keys. Está pasando una ambulancia de fondo. Voy a pausar un toque. Muy bien. Ahora. Ahí vamos. Por más que obviamente van a seguir notando que la animación está medio rara desde ya, porque falta mucho todavía. Fíjense que ya el timing que tenemos es otro, ¿sí? Tenemos momentos de pausa, momentos de aceleración, momentos de desaceleración por el simple hecho de distancia entre los keyframes. Pero lo que seguimos teniendo es momentos donde hay pausa y el personaje está congelado. Eso nunca, nunca, nunca. El personaje así totalmente congelado, jamás. Y ahora vamos a ver cómo atacar eso. Tenemos momentos donde quizás del Graph Editor podemos darle un poco de amor. Tenemos cosas del personaje que no hemos animado, por ejemplo el squash, o la posibilidad de que quizás en algún momento podamos incluso mover la pelotita, si alguno lo quiere despegar un cachito del cuerpo, hacer pequeños detalles. Y esa es la palabra en la que vamos a atacar ahora, detalles, ¿sí? No movimos la punta de los pies, ahora lo vamos a trabajar un poquito también. Y algo súper importante, que son los desfasajes. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, si yo, repito, selecciono el control set del personaje, tengo todo como un bloque, ¿sí? Todo se está moviendo como un bloque. Recuerden que estamos en la etapa de blocking, querramos o no. Por más que les dije que es pseudo blocking. Pero justamente es eso, es un bloque. Tenemos todos los keys moviéndose al mismo tiempo. Entonces el personaje se despega de una mala manera. ¿Por qué digo de mala manera? Porque cuando uno salta, cuando un personaje salta, los pies se despegan del piso recién cuando el cuerpo se estira por completo, ¿sí? Prueben hacerlo ustedes, prueben pedirle a alguien en caso que no puedan hacerlo ustedes, pero van a ver que cuando uno salta, cuando uno justamente se despega del piso, recién el despegue sucede cuando las piernas se estiraron por completo, ¿sí? Recién ahí es que el cuerpo, o mejor dicho, que los pies se despegan del piso. Antes no, porque no tenemos, o sea, no podemos hacerlo. Básicamente es, no digo imposible, pero queda muy tosco, ¿sí? Mucho menos para saltar una distancia como esta. Entonces, lo mismo cuando llegamos. Recién, o sea, las piernas se empiezan a flexionar, aunque acá quedó bastante bien, pero las piernas en realidad se empiezan siempre a flexionar, no de antes de llegar. O sea, esta flexión está bien porque está buscando amortiguar, pero la flexión real, o sea, la pierna ahí arriba, que sucede cuando está acá en el piso, ¿sí? Recién se flexiona porque entró la pierna en contacto con el piso, no se va flexionando de antes. Porque además, si llegamos al piso con las rodillas hiperflexionadas, o sea, si yo caigo en el piso de esta manera, así, lo más probable es que me quiebre la rodilla, ¿sí? Justamente lo que hace la pierna al llegar lo más estirada posible, repito, no va a llegar así la pierna, ¿ok? Así mucho menos. Sino que va a llegar levemente flexionada, pero siempre con la intención de amortiguar. Pero el agache se da una vez que los pies entraron en contacto con el piso y después, nada, el resto del cuerpo baja y ahí amortigua y ahí se flexiona. Ahí ocurre la flexión. Muy bien. Dicho esto, para empezar a trabajar con el desfasaje de los keyframes es muy importante haber sido prolijos hasta ahora. Yo sé que les insistí mucho, así que espero que ustedes hayan hecho el keyframe con todo el control set seleccionado y que no tengan keyframes por todos lados dando vueltas más allá de estos puntuales que hasta ahora lo que hicimos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, yo hice 10 poses, ¿sí? Más o menos tienen que tener eso. Por las dudas, una vez más, para estar seguros, no es de offset, quizás un poquito sí. Con todo el control set seleccionado, aprietan la S sobre cada una de estas poses para garantizarse de tener keyframe absolutamente en todos los controladores que forman parte de ese control set que yo, obviamente, a la hora de riar se los armé. Y esto lo que garantiza es que hacemos key, repito, sobre todos los controladores, incluso sobre los que no estamos viendo. Recuerdan que este personaje tiene cola y la cola está oculta. Y si bien es totalmente intrascendente hacerle keyframes en este momento a la cola, ya que no la estamos animando, no importa, esto también a veces, o sea, justamente el ejemplo de la cola no es el más útil, pero supónganse que, no sé, el personaje tiene algún controlador oculto o que en ese momento capaz no estuvimos usando demasiado para la animación, o que en ese keyframe, por ejemplo, no sé, se me ocurre una pierna.
¿sí? Que capaz que de una pose a la otra, esa pierna no la movimos. No la movimos. Entonces no se hizo un keyframe en ese frame. Pero sí necesitamos que igualmente lo tenga para en el momento de empezar a desfasar los controladores o de mover, como veníamos haciendo hasta ahora, todo en bloque, esa pose se siga manteniendo. No se entendió capaz mucho lo de recién, no me lo expliqué muy bien, pero para que sepan por ahora, lo importante es tener todo seleccionado y haber hecho keyframes en todos los frames. Fundamental. Lo repetí 1000 veces, lo sé que acabo de perder el último minuto diciéndolo y varios momentos de los videos anteriores, pero es clave, ¿sí? Sobre todo, cómo pueden saber, o mejor dicho, cuál es el riesgo, qué es lo que puede pasar si no vienen haciendo un keyframe por frame, y si voy a perder un ratito más explicándolo, es que la animación, en vez de funcionar así, en bloque como me está pasando a mí, tipo pose, 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 lo que empieza a pasar es que todo el personaje se empieza a mover raro y cada parte del cuerpo empieza a ir por separado. Si eventualmente están teniendo alguno de estos problemas, es por esto que les acabo de decir, ¿sí? Y en el video anterior les comenté justamente cómo solucionarlo, que era, nada, restablecer un poco, volver a hacer keyframe en estas poses principales, empezar a borrar los keys del medio, aunque, siendo sinceros, si ven que se vuelve muy engorroso, la solución más viable es volverlo a hacer en esta instancia en la que estamos. Bueno, vamos a empezar a trabajar de nuevo por secciones. Vamos a trabajar los desfasajes y el moving hold. ¿Qué es el moving hold? Que se escribe así. Moving, lo estoy escribiendo con el mouse, así que paciencia. Qué linda letra. Encima con un rosa, qué feo. Moving hold, que es algo así como sostener el movimiento, ¿sí? Y justamente eso es lo que vamos a trabajar ahora. El moving hold es muy útil para estos momentos, donde el tipo está, digamos, en esta misma pose. Uno dice, bueno, nada, está agachado, se mantiene agachado y después despega. Bueno, pero en realidad cuando uno está agachado, sobre todo si está viniendo de esta pose a esta, es imposible que podamos quedarnos totalmente quietos. Es imposible. No hay ser vivo en la Tierra que pueda permanecer intactamente perfecto, ¿sí? E impoluto en una pose sin moverse absolutamente nada. Por el simple hecho de estar vivos y respirar, ¿ok? Entonces, sobre todo acá, si está viniendo de esta pose a esta, lo que voy a hacer en el fotograma 16 es... Y acá, fíjense esto, ¿a qué me refiero de esta pose a esta? El movimiento que está haciendo el personaje son dos. Uno, está bajando, dos, está rotando hacia abajo, ¿sí? Más o menos es algo así lo que hace, ¿no? Baja y está rotando hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer al fotograma 16, me paro en el 16 y desde la cadera bajo un poquito más, muy sutil, no en los mismos niveles en los que se agachó antes, y roto un poquito más hacia abajo. Entonces, básicamente lo que sucede es esto. ¡Tuc! ¿Ven? Y queda. O sea, mantiene la pose, pero se sigue agachando. Lo mismo podemos hacer con el pie. O sea, el pie podemos, quizás, si estuvimos desde este controlador, hacer que flexione un poquito más. ¿Ven? ¡Tan! Ahí. Esto vendría a ser justamente el concepto de moving hold. Moving hold que hacia el final del video, que es lo último que vamos a trabajar, vamos a darle un poquito más de amor al final, al momento del acomodo, ¿sí? En esta parte. Pero por ahora quiero que nos quedemos con ese concepto, que aprendamos este concepto, porque de la manera que lo acabamos de ver es súper gráfica, ¿sí? A la hora de entender qué cazzo es el moving hold, bueno, es eso. Es cuando mantenemos la pose, mantener la pose realmente, ¿sí? Y no dejarla completamente quieta, ni tampoco hacer una exageración, o sea, no llevar al tipo hasta ahí abajo, porque si no es horrible, no mantiene una pose. Bien, por supuesto que después pueden seguir controlándolo más abajo, más adelante, más atrás, etc. ¿Saben qué hacen otras personas? Hacen algo distinto. Hacen lo siguiente. Vamos a dejar todo como estaba antes, no hace falta que lo hagan ustedes, pero sí se los quiero mostrar. Otra manera de atacar el moving hold es no a la inversa, pero miren esto. Yo tenía esto, ¿no? Pose A, pose B y la pose B mantenida en el fotograma 16. O sea, mantiene la pose por casi 10 frames. Bueno, lo que hacen algunos es, en vez de en el 16 darle más fuerza a la pose, como hice yo, quizás dicen, no, pará, esta pose en la que está es lo máximo que quiero que se agache. No quiero que se siga agachando. Entonces lo que hacen algunos es agarrar, por ejemplo, el torso, ¿sí? Y si esta pose es el máximo,
lo que hacen es, fíjense, vienen acá al fotograma donde se termina de agachar, van unos frames atrás, por ejemplo, ahí, no sé, al 5, ¿sí? 2 fotogramas atrás, hacen un keyframe de esta pose, borran la pose del fotograma 7 y la pose del 5 la llevan al 7. Y el resultado es el mismo. Y quizás es hasta un poco más preciso, porque literalmente estamos sacando una pose del movimiento A al movimiento B. En cambio, de la otra manera yo la estaba falseando en la llegada. Son formas distintas de llegar al mismo resultado, ¿ok? Pero el concepto del moving hold me interesa que lo tengan también a nivel teórico. Y a nivel técnico se puede resolver de estas dos maneras o un montón más. Bien, dijimos que más adelante lo vamos a seguir atacando. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que son un poco los desfasajes, cuestiones de peso, etc. Vamos a arrancar, vamos a laburar de forma progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir atacando por partes, tipo anticipación, salto, llegada. No vamos a laburarlo todo al mismo tiempo. Quizás al final, para hacer una pasada final, sí. Pero en este primer ejercicio, en este primer acercamiento, lo que me interesa es que ustedes reciban mucha info y que la puedan ir anotando o aprendiendo en sus cerebritos. Y que, nada, que más allá del ejercicio en sí y el resultado final de lo que vamos a tener, me interesa que podamos trabajar conceptos que en cuanto a animación son básicos y van más allá de la técnica. O sea, más allá de si es 3D, si es 2D, si es stop motion o lo que sea, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a trabajar entonces desfasajes, por ejemplo. Y también intermedios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con intermedios y desfasajes? Ejemplo. Siempre el cuerpo, sobre todo en lo que es desplazamiento, ¿sí? Si yo voy a avanzar, si yo voy a retroceder, si me voy a mover, si voy a dar un pasito para agarrar algo, siempre el torso, cuando digo el cuerpo me refiero al torso, llega unos frames después que el pie que se haya movido. ¿Por qué es esto? Porque primero el cuerpo necesita afirmarse, o sea, primero el pie necesita llegar al lugar para después trasladar el peso del cuerpo hacia adelante. Porque si nosotros movemos primero el cuerpo y recién después se nos ocurre mover el pie, capaz sea tarde y nos vamos de boca al piso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si el tipo da un pasito para atrás para agacharse, el pasito para atrás quizás convenga hacerlo, en vez de en el frame 7, en el frame 5. ¿Sí? Tuki, ahí. Y si quedó muy brusco, bueno, llevo esto al frame 6. Y por qué no, siéntanse libres de volver al torso y mover esto al frame 8, por ejemplo, o al 9. O sea, es ir probando, ¿sí? ¿Ven? Ahí. Si notaban que era muy brusco lo otro. Entonces, bueno, acá me faltó hacer de vuelta el moving hold del pie, ahí rotando. Ahí va, perfecto. Eso podría ser un ejemplo de desfasaje. Y otro ejemplo de detalle o de intermedio es este. Cuando el tipo lleva el pie hacia atrás, en vez de arrastrarlo, podría levantarlo un cachito, ¿sí? Ahí, lo levanto pero solo del talón, o sea, lo levanté y lo roté, ¿ven? Lo levanta. Lo voy a levantar un poquito más, ¿por qué no? Ahí, miren. Tuc. Y da un pasito, ¿ven? Ahí va. Quizás cuando dé el pasito sientan que está muy brusco, entonces pueden todavía separar un frame más. Acá es cuando, como el BMS de Rápido y Furioso, los caminos se separan, ¿sí? Bueno, acá es cuando el ejercicio de ustedes se separa del mío, van por caminos distintos, pero bueno, síganme. ¿A qué voy con esto? O sea, ustedes van a empezar a tener más libertades porque yo les voy a ir diciendo, bueno, acá puede ser un frame, 2 frames, 3 frames. Voy a acelerar un poquito algunas cosas, no voy a explicar otras porque aplican lo mismo que ya voy explicando. Pero a lo que voy es, siéntanse libres de, nada, poder ir probando y el ejercicio va a abrirse, más allá de que cada uno haya hecho una pose distinta a la mía. En cuanto a tiempos también va a variar. No tienen que hacerlo tal cual como lo que estoy haciendo yo, sino que justamente ustedes tienen que empezar a tratar de incorporar y de extrapolar lo que yo estoy mostrando al ejercicio que ustedes estén haciendo. Bien. Bueno, me gusta bastante cómo está esta primera parte, ¿sí? Tratemos de verlo también desde todas las aristas. ¿A qué voy con esto? Capaz que alguno dice, bueno, creo que cuando el tipo va para atrás, primero
y me voy a parar en traslación en X. Aunque yo les había dicho, voy a pausar porque quiero averiguar algo que les había prometido en la otra clase. Yo en la otra clase les había prometido que iba a ver esto. ¿Cómo hacía para visualizar? Ah, yo lo tengo por default. ¿Por qué? Ustedes no. Display Keyticks. Time Display. Ah. Está bien. Esto yo lo tengo tildado así. Ok. Ok. Esto es importante que esté activado así. Porque se acuerdan que yo la vez pasada, en la clase pasada, yo les dije que se ve que por default viene en active. Eso es. Eso es. Display Keyticks from Channel Box. ¿Sí? Y en paralelo con esta opción también tildada. Y por las dudas, no sé, fíjense con esta también. Lo que hace es poder mostrarles los keys del controlador. Pero al mismo tiempo, si ustedes seleccionan un atributo, aísla solo los keys de ese atributo. ¿A qué voy con esto? Fíjense que acá, en todo este tramo, ¿sí? Cuando el tipo se agacha y va hacia atrás, la traslación en X, o sea, de un lado para el otro, está intacta, está igual, no se mueve. Pero yo quizás quiero moverla, e incluso quiero borrar un key de la traslación en X. Por supuesto que pueden trabajar con el Graph Editor. Yo no me estoy metiendo con el Graph Editor, por ahora quiero trabajar full con con la línea de tiempo, para sacarle el mayor jugo y que no que necesiten menos del Graph Editor, sino que el Graph Editor lo usemos en otras circunstancias donde necesitemos realmente hacer algo que no se puede hacer acá. Entonces borro el key pero lo borré solamente de la traslación X. Fíjense que se pone en rojo desaturado y fíjense también que si yo hago clic afuera y vuelvo a seleccionar, este key que me está mostrando en realidad es de todos los demás, pero no de la traslación en X, que si la selecciono no lo tengo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, capaz quiero que el tipo cuando se agacha y toma anticipación se vaya tirando un poquito para un lado, ¿sí? Entonces, esto a nivel visual capaz, si no tienen el ojo entrenado o si lo están viendo de perfil o de 3/4, no tenga mucha incidencia, pero a nivel 3D es importante entender cada movimiento en 3 dimensiones. Y no, por más que sea un salto de atrás hacia adelante, hacerlo en 2D. No, el tipo tiene también la posibilidad de trasladar el peso. De hecho, justamente está trasladándolo a la pierna en la que está capaz cargando más energía para poder saltar. ¿Ok? Bien. Voy a poner pausa. Muy bien, vamos a continuar. Habíamos hablado del tema de pesos, ¿sí? Vamos a continuar un poquito con los próximos pasos. Vamos a... Bien, lo próximo que yo haría es trabajar... Voy a desactivar el Motion Trail de paso. O estoy pensando de dejarlo... Deme un segundo. Lo vamos a dejar un cachito más, pero en breve lo vamos a volar. Lo próximo que yo haría es tratar de imitar lo que hemos visto en ejercicios básicos, como por ejemplo el pique de pelota con cola, llevarlo al torso de este personaje, levemente, ¿sí? Recuerdan el concepto principal que trabajamos la clase pasada, que en los momentos donde el personaje despega, sea bien brusco, se mantenga en el aire y aterrice bien brusco. Por supuesto que gran parte de eso lo logramos ya desde el timing, o sea, desde el tiempo entre los keys, como hablamos hace un rato, pero podemos darle un poquito de rosca desde el Graph Editor. Y acá un poquito la idea es justamente que vayan entendiendo cómo un ejercicio tan básico como el de pelota con cola se puede extrapolar a cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ver a dónde encajo el Graph Editor. Porque... en un momento yo... A ver si lo puedo resolver así. Bueno, esperen que se me minimizó todo, un desastre. Lo voy a llevar acá. Y creo que lo puedo prender. A ver. Wacom. No me está mostrando nada. ¿Dónde está la Wacom? Pero la pucha. Voy a pausar y vuelvo. Ahí va. Perfecto. Ahí ven el Graph Editor. Impecable, ¿sí? Lo puse en otro monitor porque se me hace imposible. Bien, vamos a seleccionar la pelota principal. Y si se fijan, ¿sí? Vamos a la traslación en Y. Vamos a ver en qué momento el personaje está acá arriba. Sería, bueno, el fotograma 25. Acá lo tenemos a nivel visual, ¿ok? Entonces, entendiendo que este es el momento donde se despega del piso, este es el momento en el que está arriba y este es el momento en el que baja brusco, vamos a probar una cosita. ¿Por qué no borrar estos keys? Volver esto lineal, ¿sí? Perdón.
volver esto lineal. Usé un atajo que tengo en el laburo que acá no lo tengo. Ahí, volvemos esto lineal. Rompemos las tangentes. Esto es, estoy haciéndolo rápido porque es lo que ya conocen. Y probemos darle un poquito de rosca a esto. A ver qué pasa. Puede fallar, realmente puede fallar. Puede que haya que hacer un híbrido con keyframes en el medio. Pero quiero ver. Bastante bien queda, Bien, me gusta. Creo que ajustaría un poquito. Ahora que ya tenemos la traslación y, por ejemplo, podemos jugar con esto, ¿sí? Para que quede bien en el medio. Ahí, por ejemplo. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que tenemos unas patitas atrás y que de golpe, si tocamos mucho el Graph Editor, de golpe el personaje se nos puede ir a la mierda. Entonces, ojo con eso. Lo que también prolijaría, por ejemplo, son las traslaciones de adelante hacia atrás. ¿Ven esto? Que también, obviamente lo fui planificando acá, cuando hice las diferentes poses. Pero quizás ahora vamos a probar a hacer lo mismo. O sea, si vemos lo macro en el Graph Editor, lo que nosotros tenemos es... Y acá sí puedo... A ver. Puedo usar la Wacom acá. Acá sí la puedo usar. Si ustedes se fijan, acá lo que tenemos es este key acá y digamos que el personaje aterriza acá, ¿no? Entonces, todo esto que es medio irregular, ven que hace así y llega ahí. Quizás, propongo, ¿por qué no? Probar a hacer algo más o en este sentido, ¿sí? O sea, curvo. En este sentido. O podemos probar a hacerlo en este sentido. Pero que sea más limpio el movimiento. Tenemos dos opciones. Una. Fuera. Una. Pulimos un poquito los keys y tipo estos dos puntos los movemos acá. Para que haga un poco más esta curva. ¿Sí? Tipo este punto acá y este punto acá. Uy, me reentusiasmé ahora con la Wacom. Movemos esos dos puntos ahí. O hacemos a partir de este punto y este punto, ¿sí? La línea. Vamos a probar. A veces menos es más, a veces. ¿Sí? No siempre dejar muchos keyframes en el medio hace que la animación sea mejor. Probablemente sí, muchas veces cuando vean animaciones más profesionales tengan 2 millones de keyframes. Incluso desde etapas muy iniciales ya tiene keyframe por todos lados. Está perfecto, pero también está bueno tratar de lograr la animación con los keyframes suficientes. No empezar a meter mugre en el medio, porque literalmente es mugre, ¿sí? Vamos a probar, voy a borrar por parte. Vamos a borrar primero esta parte, a ver cómo da. A ver ahí. Bien. Y vamos a borrar todo de una y ya fue, a ver. Ahí. Bien, ahí ya está pasando. ¿Vieron lo que les decía de que los pies van a otro ritmo? Bueno. No me gusta tanto. Lo voy a dejar. Me parece que la traslación Z efectivamente la voy a dejar como estaba. Quizás acá nomás borre o lleve esto ahí para lograr una mejor curva. Viendo siempre cómo pegan la animación, ¿sí? Y acá viene el tema. Tratar de, y esto es un ejercicio que van a ir haciendo de a poco, cada vez que vayan animando lo van a ir afianzando un poquito más con el paso de los años. Un ejercicio que vamos a ir haciendo es tratar de que cuando vemos algo en nuestra mente, ahora pueden ayudarse tapando con la mano o pueden ayudarse moviendo, por ejemplo, la cámara ahí. Tratar de no ver el resto, ¿sí? Yo acá estoy tratando de ver literalmente, me estoy enfocando en la pelota. No estoy pensando en las piernas. Obviamente, me estoy contradiciendo un poquito porque les acabo de decir, che, las piernas dieron raras acá. Obvio que hay que tener en cuenta con la vista periférica, pero digo, acá estuve tratando mucho de pensar en que el movimiento de la pelota, ¿sí? Tenga coherencia. Y yo acá en la salida lo veo bien y en la llegada quizás lo veo un poco lento. Entonces lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, agarrar todos los keys con el control Z, que obviamente ya empiezo a tener más keys acá,
Pero voy a empezar a acercar un poquito. Poner un keyframe ahí. Otro keyframe acá. Estas ya son cosas que ustedes no las tienen que hacer tal cual. Las estoy haciendo para que sepan cómo se hacen y cómo las pueden hacer en caso que las necesiten. En el transcurso de todo esto, váyanse fijando que de a poquito, ¿sí?, fuimos mejorando la curva del motion trail, o sea, la forma, ¿sí? Es muy parecida a la que hemos usado como traslación en I, pero está prolija, no tenemos nodos, por ejemplo, ahí, ¿sí?, generando movimientos quizás que no son deseados. A lo que voy con esto, en animación las curvas lo son todo, absolutamente todo. Ahora le estamos dando mucha bola a la curva del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá me está haciendo un poquito de ruido. Quizás me gustaría más la curva ahí arriba. Y a ver... Ah, no, nada. Estaba viendo una cosita en Graph Editor. Nada, esto me puede servir, sí, como puntapié para decir, y la curva esa me gusta más arriba. Vengo acá. O sea, trato de que la curva quede lo más limpia posible. Acá estamos trabajando con el torso del personaje, que es como la base, es lo que define todo el movimiento. Pero la realidad es que las curvas en animación, como les decía, lo son todo. Cuando vayamos avanzando en el cuatrimestre, en la carrera y en su desempeño profesional, van a ver que, por ejemplo, hay curvas de animación que son de las manos, ¿sí?, que se les da mucha bola. O sea, las manos no se mueven en este sentido, se mueven o hacia abajo o hacia arriba. Siempre se trata que todos los movimientos, ¿sí?, sean curvos. Y en animación siempre se exagera un poco más. Si ven las animaciones de Pixar, cuando los personajes hablan, hacen este movimiento. Todos movimientos como si fuese un director de orquesta, básicamente. O sea, se busca exagerar un poquito eso para que quede más armónico. Es como en el dibujo. O sea, nosotros en la vida cotidiana sí nos movemos bastante en arcos. O sea, no nos movemos tipo recto de un lugar al otro. Siempre dejamos caer el peso, volvemos a levantar la mano. Pero en animación lo que se hace es... Se busca no caricaturizar. Exagerar un poco más esas cosas que hacen que el movimiento sea bello, básicamente. Bueno, vamos a seguir un poco, ¿sí? No me voy a trabar más con esto. Vamos a seguir. Bien, vamos a laburar un poquito el momento donde llega el cuerpo y rebota, ¿ok? ¡Tum! Lo que voy a hacer acá es empezar a primero laburarlo un poquito más desde animación, que antes no lo hice. Sube. Acá lo que haría es que baje un poquito. ¿Ven? Sube, baja un cachito y después vuelve a subir. A ver ahora. Y lo que también haría es que, fíjense lo que me está pasando acá. Vamos a decir, recién trabajé la traslación en I. ¿Sí? Ustedes abajo a la derecha están viendo el Graph Editor. Lo voy a aislar ahí. Y lo voy a achicar un poquito ahí para que no perdamos la línea de tiempo de vista. Yo creo que ahí lo van a ver bien. O acá, a ver. Ahí va. Bien. Les decía. Yo acá laburé el rebote, ¿sí?, en I. O sea, el personaje baja. Es medio tonto ahora lo que estoy haciendo acá con el Graph Editor. Podría traerlo acá y listo. Más sencillo. El tema es que acá a mí me jode mucho, pero quiero que ustedes también se acostumbren a laburar todo en un monitor. Lo que se puede hacer, algunos lo que hacen es tener Graph Editor acá abajo, ¿sí? El tema es que queda literalmente muy poco lugar para laburar. Algunos lo ponen también acá abajo, pero es lo mismo. Es un tema Graph Editor. A ver si lo ponemos acá. Y ahí podría ser, ¿eh? Ahí podría ser. Bueno, les decía, perdón, que... nada, en la traslación en I... Uy, timbre. Qué manera de interrupciones, por Dios. Ahora sí, acá estamos de vuelta. Entonces, perdón, ¿en qué estábamos? Ah, bien. En que llegaba, sube, baja, pero lo que les decía es que queda poco armónico esta llegada, subida y bajada. Básicamente porque queda súper forzado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar es que la llegada, la subida, la bajada y la vuelta a subir, que lo están viendo a nivel visual acá en la imagen, ¿sí?, pero también a nivel visual en el Graph Editor, quede un poco también acompañada de la llegada en traslación en Z. Fíjense que la traslación en Z llega muy brusco ahí y después es mínimo lo que se traslada. De hecho, vuelve hacia atrás un poquito. Entonces, lo que yo haría es... ¿A qué voy con esto?
queda muy robótico, muy antinatural, que solamente se mueva en un eje y no en otro, ¿sí? O que la intensidad con la que se está moviendo en altura no sea la misma con la que quizás estaba moleando de un lado para el otro, o la que está yendo o llegando hacia adelante. Entonces voy a borrar estos keys a ver qué onda. Y quizás este lo baje un poquito, ¿sí? Para que la llegada, ¿ven? Vaya acompañada y se siga moviendo mientras se termina de acomodar. Y quizás haga lo mismo de frente. De frente. Bueno, de frente lo que está pasando es que también está bueno. Vamos del principio a la traslación en X. Acá habíamos dicho que anticipaba, salta, ¿sí? Y lo que voy a hacer en el salto, en este caso, para que también de frente tenga movimiento, fíjense que esta parte está muy chata, ¿sí? La realidad es que si lo veo en 3D, no cambia demasiado, pero, como decimos, cuando laburamos en 3D tenemos que ver las 3 dimensiones, valga la redundancia. ¿Por qué no hacer que anticipe hacia su derecha, como habíamos hecho? ¿Ven? Ahí anticipa para su derecha. Y cuando despega y llega, que lo haga un poco hacia el otro lado, hacia la otra pierna. Y esto lo borramos. Entonces lo que ahora tenemos es, anticipa, síganme viendo las dos cosas, ¿eh? Anticipa para su derecha, miren el Graph Editor. Y cuando salta, se empieza a inclinar para su izquierda. De hecho, hasta podemos darle un poquito más de rosca acá. Su izquierda. Y cuando llega, ¿sí? Y fíjense que yo lo que estoy empezando a hacer acá es, así como podría hacerlo seleccionando acá el atributo y en la línea de tiempo ir moviendo los keys, como les decía antes, lo estoy haciendo desde el Graph Editor. O sea, básicamente estoy empezando a desfasar no solamente los keyframes de cada objeto, sino también que estoy desfasando los keyframes de cada atributo dentro del objeto, ¿sí? Porque si se fijan, la traslación en Y está empezando a tener keyframes en otros lados, donde la traslación en X no tiene, por ejemplo. Estoy agregando keyframes incluso, estoy sacando keyframes, estoy moviendo, estoy viendo cómo va dando la animación que yo estoy haciendo. No es que todo el tiempo se hace esto, no es que absolutamente cada atributo tiene que estar desfasado del anterior, no. Tiene que quedar lindo, ¿sí? Por ejemplo, uno de mis jefes, una de las cosas que me dijo hace un tiempo, es que él, por ejemplo, no era tan partidario de desfasar tanto los atributos dentro de un mismo objeto. Lo cual tiene sentido porque se vuelve un asco de keyframes. Pero a veces es realmente necesario porque necesitamos, por ejemplo, que el personaje se mantenga en un ritmo en la traslación en Y, mientras que en la traslación en X mantiene otro ritmo y queda más armónico. ¿Sí? El tema es no pasarse, no es que lo que yo les estoy diciendo es algo que tiene que estar siempre haciéndose. No, lo que les estoy diciendo es una herramienta que se puede usar, no es desprolijo, es prolijo usarlo a conciencia, no andar desfasando porque sí. Bien, de hecho también los mismos rigs, acá yo traté de preparárselos un poco para que si hay un objeto que no necesita un atributo, por ejemplo la escala, ¿para qué la quieren en un objeto como el torso? No lo necesitan en este caso, ¿sí? En el controlador principal sí, por si lo queremos agrandar o achicar, pero en este caso la escala no hace falta, entonces se las saqué para que no hagan keyframe al pedo ahí. La visibilidad me lo olvidé, podría sacarla también, pero la dejé. Es un keyframe bobo, ¿sí? Que queda siempre ahí, keyframeándose en on, on, on. Fíjense que está chato completamente, así que no tiene ningún sentido. Vuelvo, perdón que me fui un toque. Entonces, acá la traslación en X, ¿sí? Voy a hacer que llegue. Y quizás a ver qué pasa si muevo esto más para adelante, un poquito menos. A ver, vamos a ver ahí. Llega. Yo haría que llegue y enseguida pisa con el pie izquierdo de él. Siempre cuando hablamos de izquierdo y derecho hablamos del personaje, no mío. Pisa con el izquierdo, después con el derecho, eso lo voy a hacer después. Entonces ahí capaz me convenga que bruscamente, ¿sí? Vaya hacia su derecha. Y después, bruscamente, estoy haciendo otro keyframe acá, ¿sí? De traslación en X. Set key, vamos a hacerlo solamente de la traslación en X, botón secundario, set key, y me acabo de acordar de algo que no les comenté. Botón secundario, key selected, perdón. Les quiero comentar algo, me olvidé completamente de mostrarles cómo copiar y pegar keyframes y lo estuve haciendo automáticamente. Ahora les voy a mostrar bien.
Ahora lo muevo un poquito para el otro lado porque vuelve, ¿sí? ¿Ven? Va para este lado, lo acomodo para este y ahí se acomoda. Quizás este lado me quedó muy brusco. Lo bajo un poquito. ¿Ven? ¡Tum! Y hace un movimiento circular de frente. Y a ver cómo queda de perfil. Me gusta. Y a ver cómo queda acá. También me gusta. ¿Sí? Voy a hacer una cosita más que es, esto a mí no me gusta, porque el tipo está llegando y acá debería estar más hacia adelante. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si no ahí se cae de culo. Entonces, la realidad es que no les mentí, pero sí, no les mentí, me refiero a que no está mal lo que hicimos tras la acción en Z, pero lo que sí vamos a hacer es que cuando el tipo llega, ¿sí? Acá, el cuerpo, ahí. Llega. Y después puede ir un poquito para atrás, no mucho, un poquito para atrás, o mantenerse. A ver ahí. Ahí va. ¿Sí? O sea, se mantiene un poquito o va para atrás un cachito, creo que lo bajé. ¿O qué hice? Es una cosa rara con los keyframes. No me disgusta, ¿eh? A veces está bueno hacer esto. A ver ahí. No. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Llega bien hacia adelante. Acá. Key selected. ¿Sí? Vuelvo a apretar la F acá para verlo más de cerca. ¿Y por qué no? A ver un poquito para atrás qué pasa. Baja, dale. Ahí va. No, se va al carajo. No. No está mal lo que hizo, ¿eh? Le puse un key que, a ver, eso también tiene que ver con experimentar y probar. Hay cosas que uno va haciendo y van quedando. También esto, la realidad es que a veces cuando se encuentran muy enfrascados con algo y no sale, la realidad es que no queda otra que probar o seguir la animación y después volver o sea, seguir iterando, o sea, seguir intentando sobre el torso, pero después irse y probar, animar un poquito las piernas y después volver al torso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá probaría seguir trabajando las piernas y después volver al torso, ¿sí? Yo hasta acá va a llegar el video, pero les quiero mostrar algunos tips que van a estar buenos. Así que me tomo 5 minutos más para cerrar un poco la idea general. Habrán notado que a medida que fue avanzando el pulido, este video, a diferencia de los videos anteriores, o el video anterior que vieron mío en realidad, u otros videos que pueden ver en mi canal, a mí siempre me pasa que explicar animación, o sea, explicar el momento en el que estamos trabajando animación, llega a un punto donde hay un poco más de silencios, un poco más de momentos dubitativos. ¿Por qué? Porque la realidad es que por más que uno tenga mucha experiencia, la animación justamente y la experiencia tiene que ver con entender que es prueba y error. Y hay cosas que uno tiene que ir probando para ver cómo dan. Y quizás me escuchan decir, che, ¿y si pruebo esto? A ver, ¿sí? Es como dibujar, como ilustrar. Uno puede ser un crack, no es mi caso igual, en ninguna de las dos cosas. Pero digo, uno puede tener experiencia, puede saber cómo hacerlo, puede tenerla clarísima, puede saber cómo encararlo, puede saber cuánto tiempo le toma hacerlo. Pero hay momentos donde es simplemente probar. Y decir, che, ¿y si muevo un poquito esto para acá? No, ¿y si muevo un poquito para allá? Y es así, no queda otra. Esto lo aclaro porque este tipo de videos se vuelven también un poco menos paso a paso, un poco menos receta de utilísima. Ustedes son muy jóvenes, no saben ni lo que es utilísima, seguro. Menos Gabriel. Gabriel sí debe saber lo que es utilísima. Pero a lo que voy es, se vuelve muy intuitivo a veces. Entonces, por supuesto que la intuición no se puede enseñar, pero sí se los puede ir guiando. Por eso yo a veces les digo, chicos, acá háganlo así porque soy su padre. No, háganlo así porque por ahora lo vamos a hacer así, pero de a poco van a ir entendiendo y va a ir fluyendo y van a ir aprendiendo un montón de cosas. Por el momento lo vamos haciendo así. Entonces acá yo les quería tirar algunos tips que pueden servir. Por ejemplo, acá me está pasando recomendación. Decidan de acuerdo a lo que hicieron acá. Por ejemplo, así como yo decidí acá que el pie derecho es el que sigue apoyado en el piso. Acá me faltaría, por ejemplo, seguir trabajando procesos de colisión. Es decir, frame a frame, en casos como este, tengo que ir subiendo el piecito. Subiendo el piecito o no. Ahí no.
¿sí? Tratando de que frame a frame parezca que realmente estuvo apoyado en el piso. Eso háganlo, no dejen colisiones, ¿sí? Lo mismo el otro pie. Y acá, por ejemplo, si el pie de atrás es el que está más atrás, supónganse que, bueno, acá saltó bastante igual con los dos pies al mismo tiempo. En realidad, debería saltar primero con el que está más adelante. A ver, estoy pensando. No, perdón. Tiene que saltar primero con el que está más atrás. Entonces, está bien esto, pero este pie, yo quiero que aunque sea hasta el frame, por ejemplo, 19, ¿sí? En el frame 19 igual ya está bien. Pero a ver, acá podemos empezar a dar detalle. ¿A qué voy con esto? Voy a hacer un keyframe en el 16. Y acá iba a decirles lo que me había olvidado. Cómo copiar y pegar keyframe de una forma más rápida. Bien. El keyframe que quieren copiar, se paran sobre el keyframe, aprietan la S. Y después, con botón del medio apretado, sin soltar, se mueven. O sea, aprietan sobre el keyframe, se mueven, sueltan donde lo quieren pegar y aprietan la S. Esa es la manera de pegar keyframe más rápido, ¿sí? A lo que voy es, fíjense, lo copié 2 keyframes más y queda lindo. ¿Por qué? Porque el otro pie despegó y este todavía no. Entonces acá, quizás este pie lo bajo ahí. Y en este frame todavía podría, por ejemplo, no sé, rotar la punta del pie. ¿Sí? Ahí. Entonces lo que queda es esto. Bueno, ahí me empecé a interpolar de antes, así que la punta del pie la voy a pegar ahí. A ver ahí. Ahí va. ¿Sí? ¿Ven? Y parece que un pie sale después del otro. Efectivamente sale un pie después del otro. Acá trato que la posición del pie parezca la misma que la anterior, para que parezca que siga apoyado hasta el final. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les contaba que todo lo que son los contactos, los momentos de donde entra en contacto con el piso y demás, se simulan en 3D? Y cuando sale, no va a salir hacia atrás, va a salir hacia adelante. Cuando digo simulan, me refiero a que damos la sensación de... No estoy hablando de simulación, estoy hablando de dar la sensación de que algo está en contacto con otra cosa, pero no es que se está en contacto realmente. Y después también empezar a trabajar, ¿sí?, las curvas con los pies. Y ahí les paso a mostrar un cachito. Bien, si salió entonces primero con el pie derecho, ¿sí?, el primer pie en apoyar acá, en realidad me acabo de dar cuenta que va a ser el derecho, porque es con el primero con el que salió. Y acá me están quedando 2 keys muy cerca. Entonces, nada, acá es más empezar a pulir y ver que queda mejor, ¿sí? Pero lo que voy es, quizás cuando esté llegando con este pie, ahí, este izquierdo en realidad todavía puede estar hacia atrás. Ahí, llegando. ¿Ok? Pueden editar eso. Y acá, capaz haya que ajustar algún keyframe. Pues te puede estar un poquito más arriba todavía. O sea, pueden volver a seguir trabajando sobre la pose que ya supuestamente resolvieron al principio. No es que es intocable, al contrario. Ahora es cuando se empieza a tocar. Lo mismo acá, la rodilla. Fíjense siempre cuando están trabajando, ¿sí? Es como mirar el retrovisor de un auto. Ustedes están laburando acá, pero siempre miren sobre dónde lo están haciendo en la línea de tiempo. Traten de no hacer un keyframe justo antes de otro key, porque si no va a pasar esto. ¿Ven que el controlador salta de un frame al otro y queda brusco? Bueno, siempre traten de, en lo posible, editar un key existente. Y si no, borren los que están alrededor, para que no quede tan brusca la interpolación. ¿Ok? Entonces, ahí llega primero con el pie derecho. ¿Sí? Ahí. Tuc. Y después el trabajo también es dar la sensación de que el pie realmente no patina. Entonces acá, ¿sí?, mientras cae, traten que cuando... O sea, dar la sensación de que realmente el tipo está rotando desde el talón. Y lo pueden ajustar frame a frame, sin miedo. Ahí va. Se puede seguir laburando. Y acá, mientras el tipo se incorpora y después da el paso, ¿sí?, acá da como un pasito, lo mismo que hicimos al principio. O sea, pueden mantener la pose, o sea, en el lugar del pie, ¿sí?, y después hacer que levante el pie de un pasito.
Recuerden que cuando el personaje da un pasito, el torso también se mueve de un lado para el otro, ¿sí? Se mueve sutilmente. Bien. Y el otro pie, lo mismo al revés. O sea, cuando está llegando, ahí está hacia arriba, llega primero el derecho. Y después el izquierdo. El izquierdo acá todavía, por ejemplo, puede estar ahí, ¿sí? Como apoyando. Y después al toque, en un frame, de hecho, pueden hacer. Esto queda lindo siempre. La patadita, ¡tuc! En un frame queda re lindo. Este tipo de cosas, ¿sí? La llegadita ahí. A ver cómo viene esto. Bien. También me está quedando un poco lenta la llegada del pie. Bueno, hay un montón de cosas que hay que seguir ajustando, ¿sí? Un montón. Yo voy a pausar el video y les voy a mostrar cómo quedaría terminado. Bueno, y finalmente acá tenemos nuestro salto de personaje terminado. Capaz ven que es de día y piensan que estuve toda la noche haciéndolo. No se preocupen, pasaron cosas en el medio, así que lo estoy retomando al otro día. Entonces, quería hacer algunas aclaraciones más. Esto es un poco un ejemplo de cómo debería ir quedando, ¿sí? Yo acá voy a poner Show None, Show Polygons, para poder verlo. Show None. El 2024 tiene un montón de opciones acá. Show Polygons, ¿dónde está? Acá. Bien. Les decía, les quiero mostrar un poquito, no solo el resultado final, sino también algunas observaciones que pueden ser útiles en caso que, nada, ustedes terminen y digan, bueno, pero quiero, ¿qué me puede faltar ajustar en una instancia en la que yo considero que mi ejercicio está ok? Ahí vamos. Bueno, ahí tengo la vista de cámara y la vista perspectiva. Y voy a ocultar el Motion Trail que ya me está hinchando las bolas. El Motion Trail lo pueden ocultar si quieren desde el show o desde acá mismo. Van al outliner, ¿sí? Y aprietan la H, que sirve para ocultar. La H que supongo que es de hide. Y pueden ocultar o desocultar algo. Básicamente lo que hace es prender o apagar la visibilidad. Y bueno, vamos a ver. Quiero mostrar un poquito lo que hice acá en la llegada, ¿sí? Fíjense el acomodo que hice. Llega primero el pie derecho, después el izquierdo y después al toque ya se acomoda y se termina de afirmar con el pie derecho. Al principio había probado dejar un rato hasta que el tipo llega y después da el pasito, pero quedaba mejor hacerlo más rápido y tuve que actuarlo un poquito yo. O sea, quizás filmar a algún familiar, a algún amigo, pedirle no necesariamente que haga la animación completa, lo cual no estaría mal, ¿sí? Obviamente no tienen que ponerse o pararse en 2 sillas, por favor, no hagan eso en casa, porque después me van a echar la culpa a mí y el agujero se lo come Da Vinci. No, mentira, digo, el hecho de saltar de un punto al otro, ¿sí? Y ya ver cómo se comporta el cuerpo o ver cómo reaccionan los pies, permite resolver visualmente, si ustedes lo van teniendo de referencia, con mucha facilidad, quizás, ciertas cuestiones que tratando de hacerlo, imaginándose cómo sería la animación, es un bardo. Entonces, yo actuándolo un cachito, ¿sí? Me permitió dar cuenta que el acomodo del pie, el pasito ese es inmediato, porque uno ya apenas llega busca como estabilizarse y enseguida, si cuando uno cae nota que no apoyó bien los 2 pies, ¡tuc!, busca apoyar uno. Y lo que sí tuve muy en cuenta, y esto es importante, cuando da el pasito, esto se los había dicho en el otro video, creo. Cuando da el pasito, venga acá da un pasito con la pierna derecha. Bien, ahí el peso del personaje se está inclinando en la otra pierna, porque es el único punto de apoyo que le queda. Esto es como una caminata. Vamos a ver caminata más adelante también. Ustedes capaz ya la vieron, pero en 2D. Pero en una caminata siempre el cuerpo, ¿sí? Busca balancearse sobre él o los puntos de apoyo que tenga. ¿A qué me refiero con esto? Si está apoyado con los 2 pies, el cuerpo siempre se va a tratar de centrar lo mejor posible entre los 2 pies para distribuir el peso. Ahora, cuando está en un solo pie y está justo dando un paso, ven que sutilmente, y esta palabra es importante, sutilmente, la traslación en X va para la pierna izquierda. Ya eso lo habíamos animado hace un ratito, pero aproveché eso,
¿sí? Y en caso de que eso no estuviese sucediendo, lo hubiese tenido que ajustar para que coincida bien con el pasito del personaje. Y después otras cositas, bueno, em, la próxima etapa, y es la etapa final del ejercicio, que no la vamos a ver hoy desde ya, va a ser el overlapping de la cola, y también vamos a capaz jugar un poquito con ciertos desfasajes del cuerpo o stretch y squash que todavía no lo hicimos. Pero lo que sí pueden probar ahora es decir, yo recomiendo que se guarden una versión, ¿sí? del archivo. Esperen que perdí todavía. Guarden una versión del archivo. Con Control Alt S van guardando e incrementando. Fíjense acá arriba el numerito. ¿Ven? 003, Control Alt S 004. Y ahí van incrementando versiones. Aunque lo más sano, lo más prolijo es que hagan un save as y por ejemplo acá le pongan, a donde estén guardándolo, ¿sí? Animación salto 004 o animación salto guión bajo. Esperen que. Animación salto y con un guión bajo ahí me meto una ayuda a memoria. Por ejemplo, retiming, que es lo que voy a hacer ahora. ¿A qué me refiero con un retiming? Básicamente agarrar todo y fijarme y decir, a ver, a mí no me disgusta que esté un poquito lento. Le da un poquito de... Es como que baja un poco la gravedad, ¿no? No es tan... No tiene un peso 100% realista. Lo cual no me disgusta, la verdad que está bien. Pero supongamos que quiero probar a hacer un remapeo de tiempo. Y digo, bueno, la anticipación está bien, el salto está bien, pero acá en todo este tiempo, cuando está acá arriba, ¿sí? Lo haría un poquito más rápido. Incluso también el aterrizaje. Y todo. O sea, agarro toda esta porción con el set del personaje, repito, seleccionado. ¿Sí? Eso es muy importante. Y voy a probar a achicar un poquito el timing. Ahí. De a poquito, no achiquen mucho. ¿Sí? Recuerden que lo que tenían que hacer a continuación siempre era, una vez que esto responda, ahí va. Botón secundario, snap. Ah, miren, esta es la opción de auto snap keys. Epa, esa no la tenía, ¿eh? Podríamos probarla más adelante. Bueno, ahí me gusta cómo queda. Me están mandando WhatsApp, perdón por el sonido. Puta madre. Ahí estamos. Fíjense que quedó bastante mejor. O al menos yo lo noto. Es muy sutil el cambio, ¿eh? Pero bueno, con esto pueden empezar a probar. Traten siempre, como decía, de hacerlo en una copia. ¿Sí? A ver acá. Vamos a probar a hacerlo en el principio. Vamos a meter un snap. Y bueno, ahora la animación arranca en el frame 8. Así que acá pongo 8. Para que la línea de tiempo arranque ahí. No me disgusta. Capaz este rebote queda un poquito brusco. Entonces agarro más o menos esta zona y la estiro un poquito. Snap. Esto lo puedo llevar un poquito más para adelante. A ver ahí. Bien. Y una cosita más que capaz estoy notando. Esto, repito, no es para que lo vayan haciendo conmigo. Es para que vean qué onda y vean un poquito el proceso también, ¿sí? Capaz acá voy a desfasar un poquito la llegada del torso. Un frame más capaz, a ver. Un frame más tipo que una vez que llegan los pies siga bajando el torso hasta ahí. Y la subida también un poquito más lenta. A ver ahí. Bien. Y esta incorporación quedó muy brusca. La llevo acá más adelante. Pero lo estoy haciendo, bueno, todo lo anterior lo hice con todo el control set seleccionado. Esto que es un desfasaje lo hice solo con el controlador que quiero desfasar. Algo importante que quiero mostrarles. Cuando el personaje, o sea, terminan con su pose final ahí, más o menos. No lo dejen quieto en el lugar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la anticipación y hablábamos de aquella pequeña pausa que hicimos que no quede congelado? Bueno, acá lo mismo. O sea, acá fíjense que lo levanto un poquito, ¿sí? Y acá lo volvió a bajar un poquito. O sea, traten de encontrarle un movimiento que sea orgánico. No que se mueva de un lado al otro como un robot. Por ejemplo, a ver, sube. Acá sube mucho capaz. Bien, ese movimiento no me gusta, me parece asqueroso.
Bien, acá lo hice subir, ¿sí? Y lo pueden dejar subiendo a penitas, o la técnica que les dije antes, por ejemplo, hacen un keyframe acá, ¿sí? Y esta pose final la llevan al final de todo. Y esta pose la llevan un poquito más adelante. Entonces ahí sube y se va a quedar levemente subiendo. Como para que tenga un poquito de lo que llamamos moving hold, ¿sí? Que es esta cuestión de que es el hecho de estar vivo. Porque a veces se dice, es como si el personaje estuviese respirando. Sí, pero en realidad es un movimiento que tenemos nosotros por el simple hecho de estar vivos y que no podemos mantenernos congelados en el espacio. En el 2D, por ejemplo, lo que se hacía era, si un personaje tenía que estar quieto, se dibujaba el mismo dibujo una y otra vez. El simple hecho de la variación del trazo del lápiz daba la sensación de que el personaje estaba moviéndose. En stop motion tengo entendido que lo que se hace es como ir, o sea, entre cada foto a veces tocan y sueltan el personaje sin moverlo ni nada, pero el simple hecho de la variación espacial sutil que se genera al tocar y soltar el personaje daba como esa pequeña vibración. Bueno, hasta acá hemos llegado. Para mí, este tipo de videos y de clases son las más troncales en cuanto a lo que es aprender animación, porque se van a llevar un montón de tips, de consejos, de cosas que yo siempre recomiendo anotar, y siempre trato que cuando voy a decir algo así importante, les digo, anótenlo, pero también porque nada, tiene muchísimo contenido y como conclusión lo que les decía hace un rato, la animación en sí es un proceso de práctica y sobre todo de ida y vuelta. Entonces, es fundamental que ustedes puedan ir haciendo esto y no esperen el día antes para hacer todo y entregarlo. Porque quizás incluso lo hagan y funcione. Pero hay algo clave que es lo que permite aprender y seguir aprendiendo lo que sea en la vida, diría yo. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Hay algo clave que es el feedback, ¿sí? El ida y vuelta. O sea, ustedes hacen, yo les corrijo. Ustedes hacen, yo les corrijo. Y en esa ida y vuelta van a aprender no solamente algunas cuestiones que está buena corregir, sino también a recibir y a aplicar una corrección. Que eso es algo que a nivel laboral, por más que parezca, o sea, muchas veces cuando contratan a alguien o se contrata a alguien, conozco gente o que la han contratado y que tienen unos reels que están buenísimos, pero en el momento de tener que trabajar, entregar una animación, recibir feedback y aplicarlo, se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no tienen esa experiencia de hacer, de rehacer, de saber qué tocar cuando te están pidiendo que rehagas algo. Entonces, eso se aprende. Y eso diría yo que es el otro 50% de saber animar. Es saber animar y saber corregir y aplicar la corrección que te da el director a nivel técnico, porque puede haber algo que técnicamente esté mal, pero también a nivel estético. Si el director más adelante en un momento del proyecto te dice, che, esto mejor hacerlo de tal manera, uno tiene que ir aprendiendo a resolverlo de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, qué mejor que esta instancia de aprendizaje que estamos haciendo paso a paso juntos para que ustedes me entreguen y yo pueda darles una corrección y así, semana a semana, y llegar de la mejor manera al parcial y de paso en el medio, nada, aprenden realmente a trabajar y aprenden realmente el oficio y no solamente mover personajes. Así que bueno, hemos llegado al final de este video, ha sido un poco largo. Nada, espero que les pueda servir. Si hay algún otro que no sea de DaVinci y esté mirando también el video, también que le pueda servir. Nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego y gracias.